Entonces, como les decía, la primera parte que vamos a ver, déjenme acomodar mi camarita por aquí. Ujú. La primera parte que vamos a ver es física y aspectos del tomógrafo. Es un tema indispensable, ni modo. Siento yo que tienen que saberlo para saber con qué estamos tratando. La radiación no es invisible y lo repito, no es invisible ni tampoco, perdón, es invisible, pero no es inocua. Es decir, sí hace daño en cierta cantidad de dosis. Entonces, hago hincapié en esto porque los médicos son muy dados de, pídele un ataque. No saben que tiene, pídele un ataque, no pasa nada. Así como si la radiación fuera como que no existe. Sí existe y tiene sus efectos deleterios. Acuérdense que es radiación ionizante y tiene efectos a nivel genético. Y ya saben ustedes que esto puede predisponer al cáncer. No es con el afán de asustarlos, porque realmente para llegar a dosis que ocasionan este tipo de cosas, pues tienen que ser demasiados estudios. Pero lo que voy es de que no estamos tratando con un tipo de energía que no hace daño. No es como el ultrasonido, que prácticamente es un tipo de energía eh, inocuo, pues que no hace prácticamente ningún daño en el organismo a la frecuencia y a la cantidad de energía que utilizamos, ¿no? La resonancia magnética, por ejemplo, tampoco. Realmente aquí lo que utilizamos a nuestro favor es la resonancia de los átomos de hidrógeno. Interpretamos esa resonancia que generan a partir de ciertos estímulos que se hacen desde el resonador y obtenemos imágenes, pero tampoco causan ningún tipo de daño. La radiación ionizante, como el rayos X, sí lo causa. Entonces, por eso quiero nada más que se queden con esto. No es así como que no hace nada de daño para que en el momento en que ustedes vayan a pedir un estudio tomográfico, realmente lo hagan con conocimiento de causa, o sea, que esté bien justificado, no nada más por la pereza de hacer un buen interrogatorio, de una buena exploración física y digan, no, pues de una vez tomografía de cuerpo completo, ¿no? Porque si se las avientan así. Yo preferiría que fueran mucho más dirigidos. Siempre todos los que estamos en el área de la imagenología, no nada más los médicos radiólogos, sino los ecografistas y los técnicos, conocen la ley ALARA. Y ALARA que significa as low as reasonably achievable, significa tan bajo como sea razonablemente posible. Es decir, siempre el tipo de energía que estemos utilizando tiene que ser en la menor dosis posible, pero que nos produzca una imagen diagnóstica. No porque tenemos así la capacidad de utilizar mucha energía y aventarle un buen cantidad en este caso, de radiación para obtener imágenes súper hermosas lo vamos a hacer, sino tenemos que utilizar la mínima cantidad para hacer el diagnóstico. Acuérdense que no queremos radiar de más a nuestro paciente. Y bueno, habiendo dicho esto, entonces, ¿qué es lo que a grosso modo hace el tomógrafo en el cuerpo humano? Yo lo veo como una barra de pan. Este ejemplo lo utilizo mucho también en mis workshops y mi masterclass de ultrasonido, porque prácticamente tienen el mismo efecto. Hacemos secciones del cuerpo humano. En el caso del ultrasonido, nosotros hacemos las secciones a como acomodemos el transductor, pero en el caso del tomógrafo, las secciones van en relación a cómo se acomode el cuerpo humano dentro de este círculo o de este aro por donde pasa el paciente. Prácticamente el aro en su interior, ahorita vamos a ver qué tiene adentro, pero que tiene el tubo de rayos X, funciona como una especie de cuchilla que rebana el organismo y obtiene una rebanada de cierto grosor. El grosor puede variar y eso va a depender mucho del tomógrafo que estemos utilizando, pero al final lo que obtenemos es una rebanada del cuerpo, como si fuera una rebanada de pan. ¿Y cómo sé yo, al ver una rebanada de pan aislada, que se trata de una rebanada de pan? Pues porque sé cómo se ve una rebanada de pan. O sea, toda mi vida desde niño he visto rebanadas de pan y yo sé que ese pan tiene una orilla que es más oscura, un centro que es más claro, que tiene hoyitos o poritos que son secundarios a la levadura que le ponen al pan cuando se hornea. Este burbujeo que hace propicia que queden estos como huequitos dentro del pan. Y no ocupo que alguien me diga que eso es una rebanada de pan, porque estoy demasiado familiarizado con ello. Bueno, el objetivo de que ustedes sean buenos analizando tomografía es que se hagan
tan buenos como para identificar una rebanada de pan. Es decir, que aprendan a identificar las diferentes rebanadas que podemos obtener del cuerpo humano y sabiendo lo que es normal, pues van a poder identificar lo que es anormal. ¿Ok? Espero que se haya entendido esta analogía, creo que es bastante simple. Al final son rebanadas y a esto le llamamos imagen seccional. Seccional porque a través de secciones del cuerpo humano es que podemos identificar la anatomía. Así como para fines de culturales, el tomógrafo se inventó en 1970. Utiliza un tubo de rayos X. Quiero que vean esta imagen. Esto es como un diagrama muy escueto del proceso a través del cual se somete un paciente en el momento en que se realiza un estudio tomográfico. Vean cómo el paciente está recostado sobre esta tabla. Vean las flechas, tienen una dirección como que va entrando la tabla adentro de este aro y el paciente está en el centro. Vean cómo está esto como imagen helicoidal, podemos decirle esto que va dando vueltas y se refiere al movimiento que va haciendo el tubo de rayos X dentro de este aro. Vamos a decir que hay un riel donde está montado el tubo de rayos X. Justo del lado contrario tiene que haber unos detectores que son los que van a recibir la radiación que se emite desde el tubo de rayos X, pero al mismo tiempo que se está emitiendo la radiación y se está recibiendo esa señal, vamos a decir aquí en los detectores, el tubo va dando vueltas al mismo tiempo que los detectores va dando vuelta. Hay tomógrafos que tienen los detectores ya fijos en todo el aro, pero hay unos que van dando vuelta como a la par y entonces radiamos al paciente circunferencialmente y al mismo tiempo detectamos eh, el grado de atenuación que va teniendo el rayo en los 360 grados del paciente. Ahorita vamos a aterrizar un poquito más qué es esto de atenuación del rayos X. Pero es bien importante que se acuerden que hay un tubo de rayos X y que hay detectores. Estos detectores están hechos por lo regular de fósforo o de algunas otras cerámicas centelleantes y con esto me refiero a que al recibir el rayos X producen como una especie de fluorescencia que puede ser medida, es como una iluminación que puede ser medida y a la vez esa iluminación la podemos convertir a otra unidad de medida. En el caso de la corriente eléctrica podemos convertirlo como en voltaje y saber, vamos a decir, qué tanto voltaje produjo esa iluminación y medirla, darle un valor numérico. Eso es importante. Eh, Normalmente cuando sale el rayo directamente del tubo, aquí hay una cuestión donde hay un cátodo, un ánodo. No vamos a adentrarnos mucho en la física del rayos X como tal, pero al final, al aplicar corriente eléctrica aquí, hay un fenómeno que ocurre aquí adentro que produce los rayos X. Prácticamente se debe al choque de electrones en un ánodo y el resultado es calor, mucho calor y una pequeña fracción como 1% es rayos X. El rayos X sale a través de una abertura que tiene el tubo de rayos X y ese tubo tiene un colimador. El colimador es prácticamente como una compuerta que nos va a decir qué tanto rayo quiero que salga a través de este orificio o a través de la salida. Si yo tengo el colimador pues muy poquito abierto, pues la cantidad de rayos X que va a salir es poca y si yo lo abro más, pues va a ser mucho más amplia. Siempre la forma en que los rayos X salen desde el colimador es en una forma como divergente, como si fuera la luz de una linterna, como una configuración triangulada, ¿no? Que va desde la parte más angulada o más angosta hacia una parte más ancha y abierta. Entonces, por aquí salen los rayos X. El rayos X en su viaje, antes de llegar a los detectores, pues se topa con el cuerpo humano. Y el cuerpo humano está compuesto de muchos tejidos, ¿no? Desde la piel está el tejido graso, el muscular, y después los órganos, el hueso. Bueno, tiene que atravesar todo esto y llegar al detector para obtener una señal que sea medible. Sin embargo, los tejidos, dependiendo de su composición, degradan y absorben de alguna forma el rayos X. Ese rayos X es más susceptible a absorberse cuando el tejido es más denso.
o sea, más duro. Por ejemplo, el hueso es una estructura biológica que por su gran cantidad de calcio, en el momento en que la línea de rayos X que sale a partir del tubo choca en el hueso y prácticamente nada o muy poco de ese rayos X llega acá al detector en la parte de atrás del paciente. Entonces, este proceso a través del cual el rayo se detiene porque se absorbe, en este caso el hueso, le llamamos atenuación. Aquí el hueso atenuó mucho el rayos X y llegó muy poca cantidad al detector. Siempre hay cierta cantidad que atraviesa el paciente y es la que es detectada y pues se le da como, les decía yo, cierto grado de señal, ¿no? Choca el rayos X, tenemos esta cerámica fluorescente que emite una luz y se mide un voltaje. Mientras más rayo X llegue a la parte de atrás, pues más va a fluorecer esa cerámica aquí. Imagínense que destella esto, ¿no? Se ilumina y pues obviamente ese voltaje va a ser cada vez más alto. Y ese voltaje lo podemos como, es información numérica que podemos ir guardando en la computadora del tomógrafo. Esta degradación que sufre el rayos X a través del cuerpo, esta atenuación la podemos medir y ese grado de atenuación o coeficiente de atenuación se mide en algo que se llama unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield van a ser entonces la unidad de medida de atenuación del rayos X a través del cuerpo. Las unidades Hounsfield se inventaron precisamente para tener como un valor o una unidad de medida de esta atenuación, pero tenían que tener un estándar de referencia, así como los grados centígrados, que es el punto en que el agua hierve 100 grados o que se congela 0 grados. Bueno, teníamos que tener un punto de referencia. Y bueno, 0 unidades Hounsfield, que va a ser nuestro valor de referencia, tiene que ver con el coeficiente de atenuación del agua que está como a una temperatura ambiente normal y a una presión atmosférica. Entonces, eso sería 0 unidades Hounsfield. Ahorita lo veremos. Y hay otra unidad de medida ya en la pantalla, cuando estamos viendo las imágenes desplegadas, que es el voxel. Ustedes saben que cuando vemos una imagen eh, en sus monitores, no necesariamente radiológica, pues los monitores están compuestos de píxeles, que son prácticamente cuadros, es un área realmente de la pantalla a la cual se le otorga pues un color y al final toda la confluencia de todos los píxeles con todos los diferentes colores son los que nos forman la imagen visual, ¿no? Bueno, en tomografía es lo mismo, nada más que el tomógrafo, al tomar esta información que vemos aquí, vean que los detectores no son delgaditos, o podemos no tener nada más una hilera de detectores, puede haber varias hileras de detectores, lo cual condiciona que la información que se obtiene del rayos X no sea necesariamente como muy delgadita, sino que sea grueso, un bloque más bien. Entonces, para poder yo representar un bloque en la pantalla, eh, aunque lo veamos a manera de píxel en la pantalla, realmente lo que estamos viendo es un voxel. El voxel es como si fuera el píxel cuadradito, pero en vez de ser un cuadrado, es un cubo, porque es un volumen lo que estamos adquiriendo. Entonces, el píxel llevado a la tridimensionalidad se le llama voxel y prácticamente lo que el tomógrafo obtiene del cuerpo son voxeles que van a ser representados en la pantalla y nosotros vamos a poder manipularlos para poderlos ver. Entonces, aquí otra vista de de cómo el paciente está entrando. Vean cómo la cabeza va por delante aquí en este caso. Vean el tubo de rayos X. Tenemos un pequeño filtro aquí que nos ayuda con una mejor calidad del rayos X. El colimador que les decía que son estas compuertas. Vean cómo el haz de rayos X es divergente, es decir, que viene de una parte angosta a una parte más ancha. Y por aquí tenemos los detectores, ¿no? Que les decía yo, puede ser una hilera, dos hileras, muchas hileras. De hecho, los equipos de tomografía actualmente son multidetector y podrán escuchar que de repente dicen, es un tomógrafo de 8 cortes, de 8 detectores, de 16, de 64,
de 128. Bueno, mientras más se incrementa este número, más rápida es la adquisición de la información y también la calidad de la imagen. Entonces, cuando escuchan este número de 8, 16, 64, 128, se refiere a la cantidad de detectores que hay en el equipo de tomografía. Eh, todo este equipo que da vueltas está englobado como en una carcasa o en un case, en un cover, que le da esta apariencia como de dona al tomógrafo y a eso le llamamos gantry. Ahorita lo vamos a ver. Aquí esto que ven de como el haz divergente, si lo viéramos como desde una perspectiva más tridimensional, vean cómo no es plano ese haz divergente, sino que tiene cierto volumen. Vean cómo la fuente de rayos X está aquí, se abre hacia arriba, pero también se abre hacia los lados y al final lo que estamos haciendo es impactar de una forma cónica o tridimensional y esto pues nos permite tener una información volumétrica y no una información así súper delgada como sería en la cuestión del píxel. Pues obtenemos mucha información. Es un bloque de información, un bloque de información que viene de un bloque de tejido del cuerpo humano. Y vean cómo aquí lo que están viendo es cuando el tubo de rayos X está aquí, pues el haz va en esta dirección y los detectores que reciben esta información del rayos X están en esta posición. Si yo cambio la posición del tubo, vean ahora de dónde sale la fuente de rayos X y dónde están los detectores. Y pues esto está dando vueltas y está obteniendo información de los 360 grados del paciente en el momento de que está dentro del gantry, en este caso. Cuando el rayos X, nada más para repasar, cuando el rayos X sale de la fuente y choca con el detector, que serían como estos cuadritos que ven aquí, impacta a esta cerámica fluorescente o puede ser un gas como el xenón y fluorece. Hay iluminación, esa iluminación se mide en kilovoltaje, en una unidad de medida eléctrica o en miliamperes y al medirse se le da, les digo yo, un valor numérico. Ese valor numérico yo lo voy a graficar en toda una escala de grises, es decir, que si obtengo números muy altos, porque es decir, que el rayos X superpasó a través del detector, perdón, pasó a través del paciente y lo penetró muy fácil y llegó al detector prácticamente muy poco atenuado. Entonces, la iluminación que va a recibir o que va a producir este detector es muy intensa. Entonces, esa iluminación yo le voy a dar un valor numérico muy alto y en la pantalla yo le voy a otorgar un píxel muy negro, o sea, muy oscuro. Mientras más penetre el rayos X, más oscuro va a ser el píxel que yo le voy a otorgar, o el voxel en este caso. Mientras menos se atenúe, por ejemplo, vamos a decir que atravesó por aquí puro hueso, el hueso bloqueó prácticamente el paso del rayos X. Disculpe si de repente digo sonido, porque estoy muy acostumbrado a dar clases de ultrasonido. Pero pasa el rayos X, se bloquea aquí porque se absorbe mucho el rayos X y prácticamente la cantidad que pega acá atrás en el detector es muy escasa, la iluminación va a ser escasa, por lo tanto el valor numérico que le voy a dar va a ser un valor numérico pues muy bajito. Y a los valores numéricos bajitos yo en la pantalla les voy a otorgar un brillo muy alto. O sea, si se dan cuenta, es como inversamente proporcional, ¿no? La cantidad de rayos X es inversamente proporcional, o sea, la cantidad de rayos X que llega al detector es prácticamente inversamente proporcional al brillo que yo le voy a dar una vez que tengo la imagen en la pantalla. Entonces, mientras más atenúe el sonido de un tejido, más blanco lo voy a ver. Por eso es que el hueso más blanco lo veo en los estudios tomográficos. Por eso es que el aire más negro lo veo en los estudios tomográficos, porque no, pues prácticamente no atenúa nada el rayos X y por lo tanto llega e impacta derechito en el detector. Esto es totalmente aplicable a otros métodos que utilizan rayos X, como la radiología o las radiografías convencionales. Pues si recuerdan, cuando nosotros vemos una radiografía de un brazo, de una pierna, lo que sea, los huesos siempre se ven radioopacos, que se refiere a que se ven muy blancos. Y se ven muy blancos precisamente porque los detectores que tiene el panel que detecta estas señales de rayos X, pues
también se ven atenuados por los tejidos que están interpuestos. Cuando choca con el hueso, pues no llega muchos rayos X al detector y por lo tanto lo pongo de color blanco en la pantalla o en la placa. Igual, ese es otro diagrama. Vean dónde está el tubo de rayos X, dónde están los detectores, cómo las flechas dentro del gantry reflejan la forma en que va dando vueltas todo este complejo de tubo de rayos X con detector, cómo el paciente está dentro de este aro para recibir la radiación en justo esta zona. Y al principio veíamos este movimiento helicoidal que se refiere a cómo el paciente va entrando en la mesa hacia el arito y el tubo de rayos X va dando vuelta conforme el paciente va desplegándose o deslizándose a través del gantry. Al final, la imagen, vamos a decir que resulta de todos los detectores de todas las vueltas que dio el tomógrafo, digo, el tubo de rayos X aquí. Vean aquí cómo las líneas representan muy a grosso modo las líneas de rayos X que salen de la fuente, que es el tubo de rayos X. Vean cómo se entrecruzan con estas. Ahora imagínense poner este punto de la fuente de rayos X aquí, aquí, en todas estas partes. Fíjense que las pusiéramos así. Vean todo el entrecruzamiento de líneas que habría. Bueno, gracias a ese entrecruzamiento de líneas que hay, o sea, significa que hay mucha información alrededor de todo el paciente. Esa información la tenemos en valores numéricos y a través de fórmulas matemáticas y de gente que se ha dedicado a esto, a través de fórmulas matemáticas pueden determinar la atenuación que existe, no nada más hasta que llega acá al detector, sino la atenuación que hay en cierto punto del viaje, vamos a decir, del rayo desde su fuente hasta el detector. Yo puedo detectar la atenuación más o menos mediante fórmulas. ¿Cuál era la atenuación aquí, aquí, aquí y aquí? Y entonces, a nivel de voxeles, darles un grado de brillo, ya sea más blanco o más negro, para poder obtener una imagen como esta. Y al final esta cuadrícula representa toda la cantidad de voxeles que hay. De hecho, son mucho más pequeños. Es un diagrama nada más para que me entiendan. Y estos voxeles, les digo, son voxeles porque son cubos, realmente no son cuadrados, no representan un área nada más. Es decir, que este cuadrito que ustedes ven aquí, yo lo puedo girar y obtener la misma información, pero desde otra perspectiva. Es por eso que la información que obtenemos en la tomografía la podemos manipular de cierta forma para obtener no nada más cortes axiales, que es como la fuente del tomógrafo los obtiene de forma cruda, es decir, que esa es la imagen que se obtiene crudo del paciente, pero al yo manipular estos voxeles y cambiarlos de dirección, puedo crear reconstrucciones coronales, sagitales o multiplanares. Este es el equipo, ahora sí, ya que en vivo, más o menos, como se ve. Todo esto que ven aquí es el gantry. Toda esta serie de botones que están aquí es el panel de control, es donde yo puedo bajar la mesa, subir la mesa, meter más al paciente, sacar más al paciente. Puedo prender el láser, porque debe de haber un láser aquí, justo en la región central del gantry, para saber exactamente por dónde va a salir el rayos X y dónde voy a posicionar a mi paciente para decir, mi estudio va a abarcar desde este punto hasta este punto. Para eso nos funcionan los láseres. En el panel de control tenemos como una serie de números en la pantalla donde vamos como a tener coordenadas de cómo ubicamos al paciente y esos valores de coordenadas nos van a permitir pues decir de aquí a aquí quiero que se haga el estudio simple, de aquí contrastado, etcétera. Y la mesa o tabla que está aquí es donde el paciente va acostado. El paciente puede ir acostado boca arriba o boca abajo, o sea, de cúbito dorsal, de cúbito supino, dependiendo del estudio que vayamos a realizar. La gran mayoría de los estudios se realizan con el paciente en decúbito dorsal, es decir, boca arriba. eh, y esta mesa, si se dan cuenta, tiene aquí como un pistón que levanta o baja la mesa, pero también tiene un motor que hace que la mesa se deslice a través del orificio del gantry hacia, vamos a decir, en esta dirección y al revés también. Entonces el estudio se puede tomar, vamos a decir, de ida o también de regreso para no hacer mucho movimiento. Entonces, cuando hacemos estudios que tienen varias fases, es decir, una fase simple, después una fase contrastada, arterial, venosa, lo que hacemos es tomar
una serie de imágenes de ida, otra serie de imágenes de regreso y luego otra vez y así, para no perder tiempo en regresar la mesa a donde está al principio, para volver a tomar otra vez imágenes, ¿no? Entonces podemos también adquirir información con un deslizamiento de la mesa en el sentido contrario. Así más o menos se ve una sala de tomografía. Tenemos acá el cuarto, o vamos a decir, el área donde está el técnico, donde está el área de control, donde el técnico puede manipular el tomógrafo sin necesidad de presionar los botones que están directamente en el tomógrafo. Vamos a decir que alejadamente lo hace porque este tomógrafo está conectado al panel de control que está acá. Esta zona siempre está detrás de una ventana que tiene cierto grado de bloqueo de los rayos X, está como blindado para los rayos X, porque pues no queremos que nuestros técnicos estén radiando cada vez que hagan un estudio tomográfico, ¿no? Igual que en las salas de rayos X. La puerta, las paredes, todo esto está muy bien diseñado para que los rayos X no se fuguen y no lleguen acá, detrás de esta ventana. Es importante que haya una ventana porque en todo momento el técnico tiene que estar viendo al paciente cuando hacen el estudio porque pueden pasar muchas cosas. Cuando son pacientes ambulatorios no es tanto el problema porque pues el paciente está consciente y así, pero en el tema hospitalario sabemos que a veces son pacientes que están inconscientes, pacientes que están intubados, pacientes que están sedados o que están en un estado eufórico por la administración de algún fármaco o que vienen intoxicados por alguna droga. Acuérdense que no queremos que nuestro paciente se mueva durante el estudio porque entonces las imágenes no van a salir bien. Entonces, siempre tiene que tener visualización el técnico. No es raro que de repente llegue el paciente con múltiples conexiones a su cuerpo, es decir, un tubo endotraqueal, el catéter venoso central o un catéter periférico, la sonda, y en el movimiento de la mesa, ese deslizamiento, si no nos percatamos, estas mangueras, estos tubos se pueden atorar y en el deslizamiento de la mesa pues va a seguir su curso y puede extubar pacientes, puede descanalizar pacientes. Entonces, la visión directa es súper importante. Tenemos también el inyector. En este caso está montado en un brazo articulado. Esto que ven aquí es el inyector. Aquí está en un extremo conectada la solución salina, en el otro extremo está conectado el material de contraste. Ahorita vamos a ver más a fondo el inyector. Y tenemos pantallas aquí para que también el técnico, en caso de que tenga que salir de su sala de control y tenga que estar acá presente, pues pueda ver lo que está manejando al momento de apretar estos botones. Estos son los láseres que nos ayudan a localizar muy bien al paciente y determinar las coordenadas. Prácticamente cuando acomodamos al paciente aquí, decimos, mi estudio va a abarcar de aquí a aquí y el corte número 0 va a ser a partir de aquí, ¿no? De donde está el láser y donde está llegando justo en esta zona. Ahí lo que hace el técnico después de acomodar al paciente, encender el láser, es como resetear las coordenadas para que digan a partir de aquí va a ser, vamos a decir, el valor número 0 y ahí se empiezan a contar los diferentes cortes, ¿no? Esto es bien importante porque cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento invasivo a nivel de la tomografía, como la toma de una biopsia, y que nosotros tenemos que meter una aguja, lo que hacemos es que una vez que se hizo el scan del paciente, yo ya tengo una serie de coordenadas y de números que representan ciertos sitios en el cuerpo del paciente y una vez que veo la imagen, saco al paciente y esos láser me ayudan a posicionar al paciente. Vamos a decir que el tumor que quiero biopsiar está en el corte número 133. Yo le pongo el tomógrafo 133 y entonces en automático me lo acomoda porque los láseres están ahí. Y una vez que se acomoda, señalo yo a mi paciente y ahí es donde meto la aguja. Meto la aguja, yo ya sé a qué profundidad y todo, porque previamente revisé el estudio tomográfico y en teoría, si sigo las coordenadas y sigo la angulación precisa, debo de llegar al tumor. Es bien importante que durante todos los estudios, no nada más los invasivos, el paciente sostenga la respiración. El movimiento hace que las imágenes tengan artefacto de movimiento, y por lo tanto la información pues sea como esté solapada, ¿no? O sea, podemos obtener información en inspiración, expiración como casi al mismo tiempo, entonces va a haber un artefacto tremendo, el paciente tiene que hacer una inspiración profunda
o una inspiración, no necesariamente pues profunda, pero sí sostenida para que no haya movimiento diafragmático y entonces obtengamos una imagen de alta calidad. Hay estudios que se realizan en expiración, no necesariamente en inspiración profunda. Todo depende de lo que estemos buscando, ¿no? Un ejemplo de realizar un estudio en una fase expiratoria es cuando queremos hacer una tomografía de tórax y que queremos identificar atrapamiento aéreo por una enfermedad tipo EPOC, por ejemplo. Pero en los estudios de abdomen prácticamente todos se producen en una inspiración sostenida o bien profunda, ¿no? De hecho, el tomógrafo tiene una bocina donde le dice al paciente, el técnico puede hablar desde su cabina y decirle inspire profundo, sosténgalo y en ese momento presiona el botón para hacer la toma. O bien los equipos ya vienen automatizados para dar la indicación. Habla la misma computadora y le dice, tome aire, y sostenga. Y entra el paciente y luego dice, expire o suelte el aire y ya, suelte el aire. Entonces ya el paciente sabe qué hacer en cada punto de la toma del estudio. Este es un gantry destapado. Yo sé que el diagrama que les enseñé se veía súper sencillito, pero vean la cantidad de cosas que hay aquí. Está el tubo de rayos X, están todos los detectores por este lado y no crean que da una vuelta nada más el tubo de rayos X al momento de obtener la información. Seguramente más de una vez han visto videos como este, se los quiero enseñar. Eso es lo que ocurre cuando encendemos el tomógrafo y que vamos a iniciar la adquisición. Vean cómo cada vez más da vueltas más rápido el tomógrafo, es decir, las revoluciones que tiene por segundo el giro de todo este complejo es cada vez mayor. Vean aquí la cantidad de vueltas que está dando, o sea, no podemos ni siquiera distinguir los componentes porque está dando vueltas muy rápido. En ese momento que se están dando las vueltas, vean ahí ese foco que está parpadeando, seguramente es el momento en que se está emitiendo ahora sí el rayos X. Imagínense toda esa información obteniéndose a muchas revoluciones por minuto, por segundo, los rayos X saliendo, impactando al paciente, impactando los detectores. Toda esa información se capta y es la que podemos utilizar para formar la imagen de tomografía que ustedes ven. Muy bien. Hasta este punto, quiero hacer una breve pausa y que me digan si me van siguiendo y si todos han entendido lo que les he explicado. ¿Alguien tiene alguna duda antes de seguir con la parte de la ya física, ya no tanto de física, pero sí todavía con cuestiones del tomógrafo? Si alguien tiene una duda, por favor levante la mano. O si les da vergüenza hablarlo, pónganmelo en el chat. No, hasta ahorita todo perfecto. Va, perfecto. Entonces, si todos me siguen el hilo, vamos a continuar. Muy bien. Antes, o sea, ahorita vieron así de que el tomógrafo dando vueltas un chorro de veces, y antes de empezar con las imágenes tomográficas, tenemos que saber dónde o de dónde a dónde queremos tomar los cortes tomográficos. Entonces, la primera imagen que se adquiere es algo que le llamamos scout o localizador. Es decir, el tomógrafo lo que hace en un inicio es como tomar una radiografía del cuerpo completo del paciente o al menos del área donde más o menos nosotros queremos revisar, que en este caso es el abdomen. Siempre el scout abarca mucho más del abdomen, nos va a agarrar un poquito del tórax y un poquito de las piernas. Pero es importante que tengamos esta imagen inicial porque aquí es donde el mismo técnico va a decidir de dónde a dónde voy a obtener los cortes tomográficos. A esto le llamamos campo de visión. En el Scout voy a colocar mi campo de visión o mi field of view para decir de aquí a aquí quiero que se tomen los cortes tomográficos. Vean cómo estoy excluyendo parte del tórax que no me interesa radiar porque no es la finalidad de mi estudio tomográfico y parte de las piernas también aquí abajo porque pues no, el estudio no tiene que ver con las extremidades inferiores, pero sí me estoy asegurando que incluyo
a todo el paciente, incluyendo todo el tejido blando. No está bien dejar parte del tejido blando fuera del campo de visión del estudio. Hay que incluirlo. Si es abdomen completo y eso incluye también los tejidos superficiales, sin extenderme en exceso. A veces, por buena onda, algunos técnicos dicen, bueno, voy a meterle un poquito más del tórax para que el doctor tenga más información. Eso, o sea, a veces se agradece, pero a veces no, porque estamos radiando tejido que no teníamos que radiar, sobre todo cuando son mujeres y que los senos están en esta zona donde más o menos está el diafragma. Entonces vemos que los senos aparecen en el estudio de tomografía y radiar los senos incrementa significativamente el riesgo de desarrollar un cáncer de mama futuro. Entonces, por favor, técnicos o ustedes, futuros residentes de radiología, si ustedes son los que van a realizar los estudios de tomografía, porque así pasa en muchas sedes de mi país, en México, en las noches no hay técnico y el residente es el que toma los estudios, por favor, sáquenle la vuelta a los senos, en la medida de lo posible. Es bien importante que no salgan para que no los radien, ¿ok? Otra cosa es que cuando estamos analizando el abdomen, si se dan cuenta, en ningún momento veo los brazos yo aquí. Obviamente, si yo coloco los brazos de forma lateral al abdomen, pues van a atenuar más el rayos X al momento de atravesar, pues, la circunferencia del paciente. Así que el paciente tiene que estar prácticamente con los brazos alzados de esta forma para que no se interpongan en el abdomen, que es lo que realmente quiero yo analizar. Entonces, este es el scout o localizador y me va a permitir decidir de dónde a dónde quiero escanear a mi paciente y también puedo decidir la dirección en que lo voy a escanear, ya sea de entrada al gantry o de regreso al gantry, dependiendo del movimiento que se esté haciendo. Siempre con el paciente en una respiración sostenida para que no haya artefacto de movimiento. Muy bien, vamos ahora a abordar la terminología. Hablamos ahorita del coeficiente de atenuación que se mide en unidades Hounsfield. Sus siglas son HU, porque están en inglés, es Hounsfield Units, y es la medida en que el rayos X se atenúa conforme pasa a través del cuerpo y llega al detector. Cuando tengamos mayor atenuación del rayos X, es decir, que el rayos X impacte muy poco en el detector, quiere decir que la atenuación fue muy alta. Por lo tanto, las unidades Hounsfield aumentan. Y cuando aumentan las unidades Hounsfield, significa que voy a ver más blanco el voxel, es decir, que lo voy a ver hiperdenso. Ese es el término utilizado para decir brilloso en tomografía. Hiperdenso sería lo homólogo a radiopaco en rayos X convencional, o sería lo homólogo a hiperecogénico en la ecografía, o sería lo homólogo a hiperintenso en la resonancia magnética. Todo lo de hiper, si se dan cuenta en los estudios de imagen, se refiere a lo más blanco. Entonces, en ese caso, hablamos de densidades y vamos a utilizar hiperdenso. ¿Ok? A menor coeficiente de atenuación, se va a ver más negro y por lo tanto vamos a utilizar el prefijo hipo, porque hipo es bajo, y denso porque estamos como reflejando las densidades de los diferentes tejidos, ¿no? Entonces, hipodenso significa que se va a ver negro. Y cuando estemos comparando dos densidades distintas dentro de una misma imagen, podemos utilizar el término isodenso. El prefijo iso significa igual a, entonces yo puedo decir, el hígado es isodenso al músculo psoas en esta imagen. Es decir, me estoy refiriendo que el tono de gris que tiene el hígado es prácticamente el mismo o muy similar al que estoy viendo en el músculo psoas. Entonces, eso es en cuestión de terminología. 0 unidades Hounsfield, como les comenté anteriormente, es como es la unidad número 0 y es la densidad que tiene el agua destilada a temperatura y presión ambiente. Y -1000 es la atenuación que tiene el aire a temperatura y presión ambiente. Entonces, en 0 está el agua y en -1000 está el aire atmosférico. Existen muchas densidades distintas.
que podemos llegar a distinguir por tomografía. Yo les sugiero que le hagan un screenshot a esta diapositiva porque es algo que les va a ayudar. Si no, de todas formas, ahí abajo en todas las diapositivas van a ver las referencias que utilicé para plasmarles estas diapositivas. Mucha información viene de Radiopedia. Los que no conocen Radiopedia todavía deberían de conocerla. Es prácticamente un Wikipedia para radiología y que está muy bien sustentado bibliográficamente hablando. Entonces, es un must que deben de tener ahí en su arsenal de herramientas cuando estén buscando información. Fuera de los libros, que obviamente son muy buenos, Radiopedia es esa página de internet, es ese Google radiológico que te va a decir prácticamente lo más importante, lo más relevante y los puntos claves de prácticamente todas las patologías desde un enfoque radiológico. Las densidades, vamos yéndonos desde lo más alto hasta lo más bajo, es decir, lo que más atenúa el rayo, es decir, lo que más densidades Hounsfield tiene, que es el metal. No hay nada que bloquee más que el metal. Tan es así que todas las paredes de las salas de tomografía están plomadas, tienen plomo, tienen placas de plomo para impedir el paso de rayos X. Entonces, más de 3000 unidades Hounsfield es el valor de atenuación. Estamos hablando de valores positivos, o sea, más 3000. El hueso compacto, que tiene mucho calcio, atenúa mucho el sonido y por lo regular está por arriba de 1000 unidades Hounsfield. El hueso esponjoso, al no tener ya tanta cantidad de calcio, porque hay trabéculas y hay médula, puede ir desde los 300 a los 800 unidades Hounsfield, dependiendo de qué hueso sea el que estemos evaluando. El hígado más o menos tiene de 45 a 50 unidades Hounsfield y prácticamente estas unidades Hounsfield van a ver, se empiezan como a repetir mucho. Es un rango que comparten muchas estructuras intraabdominales. Vean, el músculo va de 45 a 50, es lo mismo que el hígado, por eso les decía, el hígado es isodenso al músculo, tienen la misma densidad, por lo tanto el mismo tono de gris. Cuando yo diga, cuando hable de densidades y unidades Hounsfield, prácticamente estoy hablando de lo mismo. Si estoy hablando de atenuación y de densidad, estoy hablando de lo mismo, ¿ok? Vaso, 40 a 45 unidades Hounsfield. Cerebro, el cerebro en sus dos partes, en sus dos componentes, sustancia gris, sustancia blanca. Vean cómo la sustancia gris es más densa que la sustancia blanca, tiene 40 unidades Hounsfield. La sustancia gris y la sustancia blanca tiene 30 unidades Hounsfield. Esto va a hacer que pues la sustancia gris se vea más blanca, o sea, más densa perdón, la sustancia gris, ajá, se vea más blanca, más densa que la sustancia blanca, que se ve más hipodensa o más oscurita. Esto en los estudios de tomografía de cráneo. La corteza renal, vean cómo va de 25 a 30 unidades Hounsfield. Tiene una densidad cercana al hígado y al músculo, pero es un poquito más hipodensa. La grasa subcutánea, aquí ya empezamos a hablar de tejidos que atenúan muy poco el sonido. Vean cómo va de menos 100, ya estamos hablando de números negativos, o sea, ya pasamos la densidad del agua y estamos por debajo del agua. Estos valores de atenuación hacen que la grasa subcutánea pues se vea muy hipodensa o muy oscura en los estudios tomográficos. Los pulmones, pues imagínense, aquí ya estamos hablando de aire. El aire en los pulmones produce una atenuación que va desde menos 650 hasta menos 950 unidades Hounsfield. Mientras más negativo el número sea, o sea, más alto en su negatividad, pues va a ser más hipodenso, va a ser más oscuro. Y mientras menos, más cercano al cero, pues va a ser un poquito menos negro, ¿no? Menos oscuro. Si se dan cuenta, el aire ambiente, habíamos dicho, era de menos 1000 unidades Hounsfield. Y dirán, oye, pero pues es que el pulmón tiene puro aire, ¿por qué no es menos 1000? Pues porque el pulmón, aparte de tener aire, estamos de acuerdo que tiene eh, intersticio, es decir, hay tejido conectivo, que es el esqueleto del pulmón, tiene vasos sanguíneos, tiene bronquios. Entonces, todo eso le suma densidad al pulmón y por eso es que no tiene una densidad igual al aire. Sin embargo, si estuviéramos viendo un neumotórax, cuando ya el aire se escapa al espacio pleural, donde no tengo nada, es un espacio y realmente el aire está siendo aire solamente en ese lugar, ahí sí voy a encontrar unidades Hounsfield
cercanas a -1000 o incluso más negativas todavía. Déjenme ver, creo que alguien preguntó por aquí. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, José Alejandro nos dice, ¿podría repetir a partir de dónde se empieza y a dónde debe terminar el Scout, por favor? Debe de empezar desde las cúpulas diafragmáticas, por encima de la cúpula diafragmática, un poquito más arriba, por si el paciente tiene algún movimiento de inspiración más profundo o algo así para tratar de sopesar eso. Y pues hasta la sínfisis del pubis, que es prácticamente donde ya termina la cavidad abdominal o el abdomen en sí, más bien. Doc, ¿cuáles libros nos puede recomendar para quienes inician la residencia médica en imagen? Nos pregunta Osvaldo. Ojo, fíjense, no les había dicho ahorita. Yo les compartí desde ayer una carpeta en Google Drive. Por ahí hubo gente que se inscribió en la madrugada y no se las alcancé a compartir. Si ustedes que se inscribieron en la madrugada están ahorita en el en vivo, por favor, déjenme su correo electrónico aquí en el chat, porque les compartí una carpeta donde viene un libro de anatomía tomográfica para que lo descarguen. Ese es para ustedes. Es un libro que les compara el néter con estudios radiológicos para que se guíen y para que lo tengan ahí de base cuando quieran pues profundizar todavía más en la anatomía de lo que vamos a ver el día de hoy. Ese es un regalo que les estoy haciendo, facilitándoselos nada más porque obviamente no lo compré, lo descargué, pero ahí lo tienen. Hay otra carpeta que incluye el checklist que vamos a utilizar. El checklist es prácticamente mi método, el orden que yo hago para revisar el estudio radiológico. Ahí está, esa carpeta que dice checklist tiene un archivo en formato JPG para que lo puedan descargar a su celular y lo tengan ahí en sus imágenes favoritas. Y también está en formato PDF por si lo quieren tener en formato PDF. Y hay otra carpeta que dice DICOM o DICOM, que son los archivos de las 4 tomografías que vamos a ver el día de hoy, que ustedes pueden descargarlos para correrlos o visualizarlos en un visualizador de estudios radiológicos que previamente esté instalado en su computadora. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a decir cuáles son los programas más utilizados y que son gratis y que pueden descargarlos para que si quieren en la práctica utilizar sus programas, lo hagan. Si no, de todas formas, también en la carpeta viene un archivo donde vienen los links o enlaces de acceso a un visualizador electrónico que es vía internet, donde ustedes van a poder utilizar un visor de estudios radiológicos, pero completamente en línea. Y es el que voy a utilizar yo para enseñarles a ver estudios radiológicos. Está muy completo ese que está en línea. Si quieren ensayar con ese y ya después se adentran al programa que descarguen adelante, pero por si lo quieren descargar y quieren utilizarlo, ahí se los dejé en la carpeta de Google Drive, ¿ok? Ahorita, antes del primer break, no vamos a ocupar nada de lo que hay en la carpeta, entonces ahorita en el break se los voy a compartir para los que me están escribiendo aquí sus correos electrónicos para que tengan el acceso a la carpeta. Acuérdense que es bien importante que su correo sea Gmail, porque todo lo que les comparto es a través de Google y el compartir carpetas en Google Drive es mucho más sencillo si es por Gmail. Así que, por ejemplo, Osvaldo Palma, que me acabas de dar tu correo Hotmail, si tienes un correo Gmail, por favor, proporciónamelo. Y si no, te sugeriría mucho que hicieras un correo Gmail ahorita en el break y me lo pases para darte el acceso a través de ese correo. Chequen su correo no deseado también, porque por ahí debe de estar. Los que se inscribieron al Zoom y los que llenaron el formulario, en teoría, pues tienen ese correo, porque yo prácticamente agarré los correos de ahí y fueron a los que les mandé el enlace de Google Drive. Voy a regresarme a las preguntas, porque hay unas preguntas. Ok. Eso fue cuando me preguntó Osvaldo de los libros. Una pregunta, Doc. ¿Las unidades Hounsfield van a variar si el paciente está en inspiración o expiración? En teoría, no, si estamos hablando del abdomen. Pero las unidades Hounsfield sí pueden variar en el pulmón si estamos en inspiración y expiración. Y esto básicamente les voy a pedir que utilicen como su lógica. Si tienen un pulmón bien insuflado, bien inspirado, pues los alveolos y los lobulillos secundarios y los sacos alveolares se van a
distender mucho, es decir, que ese tejido conectivo que forma el esqueleto del pulmón se va a distender y prácticamente el espacio aéreo va a ser mucho mayor a que si yo al paciente le digo, haz expiración profunda y todo ese esqueleto pulmonar y tejido conectivo se colapsa y se agrupa en una unidad de volumen mucho más pequeña. Si yo mido las unidades Hounsfield con algo que vamos a ver más adelante que se llama ROI, que es un circulito, que es ROI significa región de interés o region of interest. Si yo pongo ese ROI en un pulmón que está completamente expirado, o sea, con poco aire, la densidad o las unidades Hounsfield que me van a dar son mayores porque en ese ROI hay mucho más paredes de bronquiolos terminales, de alvéolos, de vasos sanguíneos y por lo tanto, pues el tejido conectivo es un tejido blando y pues me va a dar más densidad que el aire. Así yo pongo mi ROI en un pulmón que está muy bien insuflado, coloco el ROI en ese ROI, en esa región de interés, va a haber más aire que tejido conectivo, por lo tanto, mis unidades Hounsfield van a disminuir porque hay más aire en su interior. Entonces, de esa forma, sí podría variar la densidad o las unidades Hounsfield en inspiración y expiración, pero únicamente en el pulmón, porque entra y sale aire, porque hay más o menos cantidad de aire, pero en el abdomen no tendría por qué variar. Eh, Espero se haya contestado la pregunta. Muy bien, creo que era la única, entonces vamos a continuar. Entonces, habiendo dicho todas las densidades de los tejidos, pues vamos practicando y vamos viendo este corte tomográfico. Este es un corte axial que tiene una ventana para abdomen. Ahorita vamos a ver exactamente todo eso que les estoy diciendo, ¿eh? Ahorita a lo mejor les suena poco familiar la terminología, pero mientras vayamos avanzando va a ser cada vez más familiar. Entonces, estamos viendo una imagen en un corte axial de un abdomen en fase simple, es decir, no estamos utilizando ningún tipo de material de contraste y estamos utilizando la ventana para tejido blando o la ventana para abdomen, que prácticamente es la misma. Cuando digo ventana de tejido blando y ventana de abdomen, es lo mismo. Y en este corte lo que puedo ver es que la epidermis dermis, que es todo lo que rodea a mi paciente, es hiperdensa en relación con la grasa subcutánea que es hipodensa. ¿Se acuerdan que la grasa subcutánea o la grasa en general estaba en números negativos? Pues vean cómo se ve hipodensa, se ve oscura. A diferencia de la epidermis dermis que se ve hiperdensa. O sea, tiene mucho, el tejido que compone la piel es más denso, por eso lo veo más claro o más blanco. Vean el hígado, cómo se ve con una densidad, eh, vamos a decir, intermedia si la comparo con el hueso y si la comparo con la grasa, ¿no? O sea, eso está muy blanco y eso está muy negro. Entonces, la densidad del hígado, vean cómo es muy similar a la densidad, por ejemplo, de los músculos erectores de la columna que están por acá y de toda la musculatura que rodea el abdomen, incluso los músculos abdominales, los músculos intercostales, todo lo que es tejido muscular es isodenso al hígado. Vean cómo el riñón tiene cierta tonalidad de gris un poquito más oscura que el hígado. ¿Se acuerdan que vimos que era más o menos de 25 a 30 unidades Hounsfield? ¿Ok? Por aquí tengo la aorta en esta región. Vean cómo se ve discretamente más hipodensa que el hígado. Y eso es porque la sangre que circula dentro del sistema arterial tiene una densidad muy similar al agua siempre y cuando esté dentro de una estructura vascular, es decir, que no esté coagulada. Cuando la sangre se coagula, pierde su componente acuoso y prácticamente todas las plaquetas y todo lo que forma el coágulo es más denso y lo vemos hiperdenso, incluso en comparación con el hígado y con muchos tejidos. No más hiperdenso que el hueso, pero sí más hiperdenso que el hígado, por ejemplo. La sangre puede llegar a tener valores de tonación que van desde las 50 unidades Hounsfield hasta las 80, 90 unidades Hounsfield, dependiendo de qué tan denso, concentrado y contraído está ese coágulo. Vean aquí cómo tengo asas de intestino. En este caso estoy viendo parte de la flexura esplénica o bien del colon transverso y vean cómo tengo un patrón moteado. A esto que se ve así como puntilleo le llamamos patrón moteado
y es muy característico de la popó, de la materia fecal. Todas estas bolitas muy hipodensas que están negras, negras, prácticamente igual que el aire que rodea al paciente, significa que es gas. Pues esas son burbujitas de gas dentro de la materia fecal. Y todo lo que está un poquito más denso, ese puntilleo, pues corresponde al alimento que está siendo procesado. Obviamente hay fibras vegetales ahí de lo que comimos, algunos residuos de carne, no sé, depende de lo que haya comido el paciente, que tiene mayor densidad o que tiene agua simplemente, entonces va a tener una densidad mayor al aire. Y es lo que me da esta apariencia de moteado. Acá tengo otra parte de la flexura esplénica, igual del colon, ya haciéndose más posterior, y igual tengo un patrón de moteado. Por aquí veo un cachito del duodeno, por aquí veo un poco de grasa intraabdominal. Todo lo que rodea, si se dan cuenta, a las estructuras abdominales es hipodenso porque es la grasa intraabdominal. Llámese epiplones o llámese mesenterio, o sea, todo lo que rodea a estas estructuras. Igual en la parte del retroperitoneo, que es donde están los riñones y el colon ascendente y descendente, lo que rodea a esas estructuras es grasa pericolónica, grasa perirrenal, espacios para renal anterior, posterior, todos esos espacios tienen grasa. Por eso es que vemos hipodenso. Y afortunadamente nuestros órganos son más densos que la grasa y nos permiten tener un muy buen contraste cuando estamos viendo un estudio tomográfico. Y finalmente el hueso, creo que no hay duda de que esto es sumamente hiperdenso. Vean cómo se ve blanco, blanco. Y habíamos dicho que lo blanco significaba que había muchas unidades Hounsfield, es decir, que había una atenuación o un coeficiente de atenuación incrementado. Es decir, el rayos X cuando atravesó todas estas zonas que componen al cuerpo vertebral no llegó muy bien al detector. Es decir, casi todo se atenuó aquí y este grado de atenuación pues está por arriba de 1000 unidades Hounsfield en valores positivos. Sí, de 1000. Más de 3000 dijimos que era el metal, ¿se acuerdan? Muy bien. Esto que ven aquí abajo es la mesa o la cama donde está acostado el paciente, que es la que atraviesa el círculo o el orificio del gantry, ¿ok? Ojo, todos los estudios tomográficos, cuando los estemos viendo en su corte axial, es como si los estuviéramos viendo desde los pies del paciente. Es decir, déjenme aquí nada más activar mi anotación. Si yo estoy viendo desde los pies del paciente, eso significa que la derecha del paciente es esta, que la izquierda del paciente es esta, que la región anterior del paciente es esta y que la región posterior es esta, porque acuérdense que mi paciente está boca arriba. Si yo estoy viendo desde los pies del paciente, esa es la imagen que obtendría. Es decir, que la cabeza está, vamos a decir, hacia allá, hacia lo profundo, y los pies están hacia acá, hacia mí. ¿Ok? Eso para que se ubiquen. Siempre, siempre, siempre la visualización en axial es desde los pies del paciente, que no se les olvide.